Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? El Royal Rumble, uno de los eventos con mayor emoción dentro de la WWE, es donde dejamos de lado nuestro favoritismo y nos concentramos en lo sorprendente, desarrollado una vez en el año, imaginando a un posible ganador para estelarizar WrestleMania. Aquí no hacemos esas cosas. Durante los años hemos visto regresos sorpresas que nos han dejado con la boca abierta, así que acompáñame a repasar los 10 posibles regresos para el evento de Royal Rumble 2023. Número 1. Edge. Comenzamos con la superestrella categoría R que ha estado fuera de la WWE desde octubre tras su lucha contra Finn Balor. Ha llevado una gran cantidad de meses que no ha sido visto ni escuchado respecto a su camino a WrestleMania, recordando que esta será la última vez que lo veremos en la empresa. No es cierto. Diles que no es cierto. Incluimos a Edge en esta lista por la veracidad y actitud que opondría dentro del Royal Rumble y sobre todo que buscaría venganza contra el día del juicio final, que hasta el momento no ha acabado la rivalidad contra ellos. Imaginar a Edge ganando el Royal Rumble por tercera vez no creo que suceda, pero sí tal vez lo veremos ingresando como una de las primeras superestrellas en el Royal Rumble. Aunque tampoco hace milagro. Número 2. Brie a ser una superestrella respetable, pero solo con vender su entrada dentro del evento serviría. Tienes razón lo que dice. No hay que hacernos los locos, que Brie Bella solo atrae al público con el símbolo característico de su esposo Daniel Bryan. Número 3. Randy Orton. La posible sorpresa de Royal Rumble sería el asesino de leyendas. Randy Orton actualmente se encuentra recuperándose de una lesión en la espalda y su regreso es casi imposible. ¡No seas tan crédulo, McFly! Incluirlo dentro de la lista es por la relación de la WWE, porque siempre nos han tratado de vender que una superestrella podría estar lesionada y al final nos termina sorprendiendo. No creo ser el único que espera con ansias el regreso de Randy Orton nuevamente en la WWE, porque en una legión de fanáticos pide su retorno. Tienes razón lo que dice. Pero uniendo con el tema de ahora, Randy Orton regresando y eliminando a Matt Riddle dentro de la batalla real sería más que una sorpresa. Número 4. Nikki Bella. Al mismo estilo que hemos hablado de su hermana Brie Bella, Nikki es una de las figuras que tal vez estaría regresando para la batalla real para rellenar. No hay nada interesante de verla de regreso de verdad, pero hay que reconocer que a diferencia de su hermana, ella sí mantiene un nivel intacto. Claro, nivel simple que no causa ni cosquillas, pero al menos tiene movimientos y eso es lo que importa. Pensar correcto es lo que hago. Número 5. Chelsea Green. He leído un artículo que Chelsea Green habría firmado contrato con la WWE y estaría a punto de regresar para Royal Rumble. Esto se suma a su cuenta cerrada de OnlyFans, en donde la estaba siguiendo y bueno, tremendo contenido que se aventaba. ¿Qué? Retomando el tema, Chelsea Green ya es un hecho que la volveremos a ver dentro de la batalla real. Espero que la lleven a NXT apenas termine su participación. Falta pulir algunas cosas, pero creo que a la empresa no le hace falta, porque mira, ahí tenemos a Tamina. Ese sí es un buen argumento. Número 6. Trish Stratus. Después de hablar de falsas superestrellas en el Salón de la Fama, hablemos de alguien que sí vale la pena. Tienes razón lo que dice. Trish Stratus es una posible candidata para regresar en el Royal Rumble. Ella ya declaró de que su última lucha fue contra Charlotte Flair, pero este regreso podría abrir caminos a tener una lucha más en WrestleMania. No digo que gane el Royal Rumble, más bien sería una gran sorpresa de tenerla nuevamente dentro del evento, para dar una oportunidad a tener una lucha dentro del magno evento. Número 7. Zack Ryder. He recordado Broski ha mencionado en numerosas veces que le gustaría volver a la empresa una vez más. Después de un gran paso en las escenas independientes, creo que la empresa podría buscar su oportunidad otra vez, pero el único problema sería el tema de su nombre. Tampoco lo entendí a la primera. Zack Ryder, o conocido hoy en día como Matt Cardona, ha pedido utilizar su segundo nombre dentro de la WWE, algo que de seguro lo van a negar. Ryder será talentoso y todo lo que podemos pensar, pero el tema de su nombre es muy complicado que se utilice dentro de la empresa. Fuera de eso, Ryder podría ser un candidato sorpresa regresando en el Royal Rumble. Bueno, ¿quién tiene hambre? Número 8. Stone Cold Steve Austin. La serpiente de cascabel es una de las superestrellas más ovacionadas y escuchadas para su posible retorno en el Royal Rumble 2023. Este año,
el evento vuelve al mismo estadio donde Stone Cold ganó su primera batalla real. Súmale a eso que se le ha visto entrenando muy seguido y su forma física ha mejorado. Desde el mes de mayo del año pasado ha estado mejorando su postura y su velocidad para estar una vez más en WrestleMania. Sería una locura traerlo de nuevo al Royal Rumble tras 21 años de ausencia. ¡Huele a historia! Número 9. La Roca. Tras varios rumores e incertidumbres acerca de un posible retorno de La Roca, parece que es más que inminente que lo volveremos a ver dentro de la empresa una vez más. La portada significa mucho para este evento y sumando a eso el comentario de una de las páginas oficiales de la WWE mencionando que será el evento más electrizante en 2023. Me estoy poniendo nervioso. Si bien el retorno de La Roca se llevaría a cabo para realizarse en WrestleMania, esto aumenta la expectativa de tenerlo bajo el combate contra su primo Roman Reigns por el campeonato indiscutible de la WWE. Número 10. Cody Rhodes. La seguridad y la perseverancia es lo que significa para la pesadilla americana. Si bien Cody Rhodes no fue anunciado oficialmente dentro del evento, la WWE hizo un gran spoiler al revelar su póster con el rostro de él. Cody solo ha mostrado viñeta de su proceso de recuperación y su posible retorno a los cuadriláteros, pero nada especifica su llegada a la batalla real. Si pensamos en uno de los favoritos para ganar el Royal Rumble, el American Nightmare, junto con The Rock, sería uno de los principales ganadores para esterilizar WrestleMania. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto, qué otro posible regreso ustedes ven para este Royal Rumble. Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video.